Amén. Vamos a la palabra del Señor. Esto es parte de nuestra adoración a Él. Cuando escuchamos la palabra y la recibimos en nuestro corazón, le estamos adorando. Amén. Pues la adoración en la enseñanza de Dios en las Escrituras es más allá del cántico, de levantar nuestras manos, de doblar nuestras rodillas, de postrarnos delante de Él. La adoración es todo lo que hacemos y al hacerlo, lo hacemos con reconocimiento a Dios. Amén. Cuando tú le das gracias por lo que Él te da, tú lo estás reconociendo, lo estás adorando. Cuando tú obedeces, lo estás reconociendo, lo estás adorando. Es más, la obediencia en la Escritura se enseña como la expresión máxima de adoración que un hijo de Dios le puede dar a Dios. Ahí donde la vida realmente se convierte en una ofrenda viva de adoración al Padre. Amén. Pero también hay otra forma de adorarle, ¿no? Cantándole, levantando nuestras manos, danzando al Señor. Pero también cuando oramos y cuando leemos la palabra, cuando la meditamos, cuando la predicamos, la testificamos, ¿no? La enseñamos, también estamos adorando al Señor, pero principalmente cuando en la enseñanza, en la predicación y en la meditación, tú la recibes en tu corazón, ¿no? La recibes en tu corazón para ponerla en obediencia, para ponerla en práctica. Y cuando uno obedece la palabra, nunca se va a sentir esforzado en enseñarla. Va a fluir la enseñanza con tu vida y con tus palabras para enseñarla también. Amén. Entonces vamos a disponer nuestro corazón, hermano, para recibir la semilla de la palabra de Dios, para que la semilla sea sembrada en nuestro corazón y el Espíritu está siempre dispuesto a obrar en esa semilla poderosamente. El mismo Espíritu Santo nos lleve a que el fruto de esa palabra se manifieste en nuestra vida. Amén. Se manifieste en nuestra vida. Entonces, leamos juntos. Seguimos, ya vamos a terminar la tercera carta de Juan. Vamos a terminar posiblemente termine hoy o el próximo domingo. Hay un punto, hay un principio más, hay una verdad más, pero no sé si el Señor quiera ya compartirla, si ya sea suficiente de parte del Señor en todo lo que hemos recibido de parte de Él, sobre lo que Él enseña y nos ha permitido observar y recibir enseñanza. Todo lo que hemos predicado no lo es todo de esta tercera carta, no lo es todo, hay mucho más. Recuerden que la palabra de Dios es insondable, es espiritual, es vida, y como es espiritual y viene de un Dios eterno y fluye de la sustancia de un Dios eterno, esta tercera carta, que tiene 15 versículos, no termina en su enseñanza y en su profundidad con los temas que hemos predicado y hemos enseñado de parte del Señor. Hay mucho más. Solo hay que seguir escarbando y dejar que el Espíritu dé la revelación y el entendimiento y la iluminación para seguir recibiendo más enseñanza. ¿Ok? Pero lo que se está predicando es lo que el Señor hasta aquí nos está dando. Pero no lo es todo. ¿Y por qué les menciono esto? No porque vamos a seguir predicando tal vez en la tercera carta de Juan, no. Dios nos tiene que seguir enseñando a través de otros libros de su escritura, dando más alimento y más enseñanza, sino para animarles a que ustedes en casa puedan seguir profundizando, seguir leyendo esta carta y seguir preguntándole al Señor qué más hay para mí, qué más alimento hay para mi espíritu, qué más alimento hay para mi edificación, qué más alimento hay para dar fruto de esta palabra. Amén. Entonces, el Señor me mostrará si predico el último punto el próximo domingo o entramos a otro tema de parte del Señor. Pero hoy abordemos lo que el Señor ha puesto en mi corazón y me hizo meditar
mucho durante esta semana a mí mismo, ¿no? A mí mismo, en un aspecto, en un punto de la vida de los hijos de Dios, de la vida de los que somos seguidores de Cristo verdaderamente, en la vida de los que hemos nacido de nuevo y que andamos en la verdad, un aspecto muy importante que en lo cual también muy poco pensamos o evaluamos tal vez en nuestra propia vida. Y quiero que vean conmigo lo que dice el versículo, bueno, voy a leer el verso 6 y 7 porque desde el verso 6 y bueno, desde versículos anteriores se menciona a este grupo de personas de la cual Juan también escribe, que los menciona, como los hermanos, ¿no? Y sabemos que estos hermanos eran siervos de Dios, que tenían un ministerio itinerante, posiblemente un ministerio de evangelismo, y que el Señor los llevaba de iglesia en iglesia, de localidad en localidad, de ciudad en ciudad, para apoyar a las iglesias en la extensión del reino por medio de la predicación del evangelio. Entonces Juan los identifica aquí como hermanos, ¿ok? Pero en el contexto podemos ver que eran siervos de Dios, ministros del Señor, ¿no? Que estaban haciendo ese tipo de servicio y de apoyo a las iglesias. Pero miren lo que dice Juan de ellos. Esto es muy interesante. Voy a partir del verso 6, aunque el tema está en el versículo 7. Porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, está diciendo Juan acerca de Gayo, del cual ya hemos predicado el domingo pasado sobre el amor de Gayo ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir, le dice Juan a Gayo, a quienes, a estos hermanos, a estos siervos de Dios, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de manera o de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles incrédulos. ¿Okay? No aceptando nada de los gentiles incrédulos. Jessica, verifica si el audio está saliendo bien, por favor. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos en oración nuevamente delante de ti, Señor, ante tu palabra santa, viva, espiritual, sagrada, Señor, perfecta, pura, que es para nuestra vida el alimento. Tú mismo, Señor, nos dices que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y queremos, Señor, pedirte que todo lo que salga de tu boca hoy, por medio de la mía, sea sembrada en nuestros corazones como semilla poderosa, semilla espiritual, para que tu Espíritu, Señor, opere su poder para que tenga crecimiento en nuestro corazón, en nuestra vida, y dé fruto, todo el fruto que ella pueda manifestar en nosotros, Señor. Padre, disponemos nuestro corazón con toda la actitud, Señor, y los deseos de querer escucharte, pero también de querer aprender, de querer ser enseñados. Que la palabra viva y eficaz, Señor, se revele en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que fluyas la revelación, fluyas el conocimiento espiritual y fluyas la iluminación de nuestros corazones, para que en el espíritu podamos entenderla, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra fluya con rema y con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Nuestro tema es por amor al nombre. Por amor al nombre. ¿Te has preguntado o te preguntas día a día si todo lo que haces
en tu vida, ¿lo haces realmente por amor al nombre? ¿O simplemente haces tu vida cristiana meramente porque, bueno, ya pues no, ya me toca vivir y voy a trabajar y voy a hacer esto, voy a hacer el otro? Generalmente no estamos pensando si las cosas que estamos haciendo lo estamos haciendo por amor al nombre, ¿no? Las mamás, por ejemplo, a veces se cansan de cocinar, ¿no? A veces se cansan de cocinar, y dicen, ¿qué cocinaré hoy? Ay, qué fastidio. Deme ideas, ¿no? Mi esposa me dice, dame ideas. No, no sé, tú, si me das piedras saltadas con aderezo y esto, yo me las voy a comer, le digo, ¿no? ¿No? Pero a veces mi esposa se carga y me dice, no, y a veces se le ve así, toda fastidiada, y no, es propio de la naturaleza de la mujer, ¿no? ¿No? Por ahí vi en una oportunidad un Reels en TikTok de Xiomara, ¿no? Que está cocinando y está hablando mientras va cocinando, ¿no? Toda suavecita, todo esto y el otro, ¿no? Y cuando termina el video, ¿no? ¡Ah! ¿No? No le he visto, ¿no? Hay un programa en un canal de cable que me gusta a veces ver, que ese canal es full gourmet, ¿no? Y especialmente me gusta ver a un chef que prepara todo la parrilla, y él cuando termina anima a la gente diciendo, ¿no? Les animo a que cocinen en casa, a que hagan esta preparación, esto, el otro, ¿no? Pero él dice, ¿no? Pero él dice, cocinar, dice, es un acto de amor, ¿no? Y recuerdo que hace muchos años atrás, una hermana con la cual compartí mucho tiempo, con una pareja de esposos, de matrimonio, con la cual compartimos mucho tiempo en nuestro tiempo, cuando todavía no era ministro en el Señor, no era pastor. La hermana decía que ella cocinaba, había aprendido a cocinar por amor. Y cuando uno aprende a cocinar por amor, entonces ya la cocina ya no se establece en una carga pesada en el día a día para las amas de casa, que tienen esa encomienda del Señor de tener que cuidar a sus familias a través de el preparar los alimentos, ¿cierto? Aunque también los varones en algunos momentos podemos ayudar también en hacerlo, ¿no? ¿Ok? Amén. Sea cual fuera el caso, del hombre o la mujer, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿ok? Por supuesto que sí. No se peleen, esposas. También los esposos podemos ayudarles. No hay ningún problema. Muy bien. Amén. Qué bueno. Muy bien, por supuesto. Claro, por supuesto. En algunos momentos yo también he hecho mis cositas ahí. No soy amante de la cocina, pero las he hecho en algún momento. Amén. 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 Entonces, les digo lo siguiente. Pero en algún momento, por ejemplo, cuando vas a cocinar, ¿has pensado si lo haces porque tienes que cocinar o lo haces por amor al nombre? Cuando trabajas, ¿piensas en que vas a trabajar por amor al hombre? Por amor al nombre, perdón. Amén. Cuando tienes que ayudar a alguien, ¿piensas que lo vas a hacer por amor al hombre? ¿Al nombre? ¿Al nombre? Es interesante que Juan describe esta cualidad de los que andan en la verdad, ¿no? Él enseña en este verso 7 una cualidad en estos hermanos, en estos siervos de Dios, que tenían un ministerio, decía hace un momento, que se desarrollaba de forma itinerante, donde ellos predicaban en las iglesias, diferentes localidades, de diferentes ciudades, ellos viajaban, ¿no? Y Juan resalta de estos hombres de Dios, de estos hermanos en Cristo, Juan resalta esa cualidad. Y dice el texto que ellos salieron por amor al nombre. Salieron por amor al nombre. Dice que ellos salieron por amor al nombre.
¿Qué significa que ellos salieron? Eso por ahí teníamos que partir para entender, ¿no? Porque miramos, oh, mira, son siervos de Dios, están viajando, qué bonito, que viajan por todas partes llevando la palabra del Señor, ¿no? Pero no pensamos en todo lo que implica ese tipo de servicio, ese tipo de ministerio, todo lo que implica y el sacrificio que implica, ¿no? Significa entonces que ellos habían asumido el llamado de Dios, significa que ellos habían asumido ese llamado de servirle al Señor Jesús, y el servicio de estos hermanos era viajar a diferentes lugares donde estaban las iglesias del Señor, eran misioneros, y ellos llevaban a esas iglesias de diferentes localidades o diferentes ciudades, ellos llevaban la palabra de Dios, llevaban el evangelio, evangelizaban, apoyaban esas iglesias a extender el reino de Dios. Pero eso implicaba, hermanos, que ellos tenían que dejar sus casas, tenían que dejar sus familias, tenían que dejar sus comodidades y tenían que dejar en manos del Señor el cuidado de sus familias, el cuidado de sus casas, como también la provisión para sus hogares durante todo el tiempo que el Señor requiriera para usar sus vidas durante ese tiempo de servicio fuera de sus ciudades, de sus casas, de sus familias. Hermanos, eso no es fácil. No es fácil que tener que dejar tu comodidad, porque este tipo de servicio, hermano, no significa de que tal vez al lugar donde el Señor te va a llevar para que lleves el evangelio y apoyes a ciertas iglesias del Señor, sean lugares bonitos, sean lugares cómodos, sean ciudades grandes y modernas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hay localidades donde es el acceso muy difícil y de las condiciones de vida son muy complicadas, pero ahí hay iglesias y ahí hay siervos sirviéndole al Señor. Amén. Pero pensemos en ello, ¿no? Pensemos en lo difícil que debe de ser, ¿no? Tener que dejar la casa, las comodidades y estar viajando y en cierta manera privar, ¿no? El tiempo de compartir con la familia por servirle al Señor. Estos hombres estaban haciendo un sacrificio y seguramente en muchos lugares donde llegaba tuvieron que pernoctar y dormir en el suelo de una manera precaria. Tal vez no había ni siquiera un baño cómodo para poderse asear y poderse duchar. ¿Se entiende? Entonces, pensando en esto, de lo que significa que ellos salieron, entendemos entonces que ellos salieron para asumir el llamado y el servicio del Señor, dispuestos al sacrificio, dispuestos a pasar lo que se tenga que pasar en los lugares donde tenían que ir, llevados por el Señor, llevados por el Espíritu. Y eso, hermanos, no es fácil. Y la causa que Juan menciona aquí, por la cual ellos estaban asumiendo este servicio, la causa por la cual ellos estaban sacrificando realmente, y la causa por la cual ellos estaban dispuestos a todo, dice Juan, que fue por amor al nombre. Por amor al nombre. Dile a tu hermano o a tu hermana, por amor al nombre. El amor de estos hermanos era al nombre. Y la pregunta es, ¿por amor a cuál nombre? Evidentemente, no es cualquier nombre. No es el nombre de cualquier hombre. No es Pedro, no es Juan, no es Gallo, no es Diótrefes, no es Demetrio, no es Sergio, no es César, no es Mario, no es Mónica, no es Belén. ¿No? Belén, bonito nombre, ¿no? Belén. No es Vilma, no es Marco, no.
por amor al nombre, el nombre Jesús. Por amor al nombre de Jesús. Hermanos, te preguntas si todo lo que haces día a día es por amor al nombre de Jesús. Porque, hermanos, sacrificio no es fácil. Tener que morir a algo no es fácil. Tener que negarse a uno mismo no es fácil. Tener que renunciar a ciertas cosas en la vida por caminar en la voluntad de Dios, por caminar en el propósito de Dios, por caminar en la dirección que Dios le da a cada uno, no es fácil. Te requiere de algo que Juan lo nombra aquí, de estos hermanos, como una cualidad de los que andan en la verdad. Amar el nombre de Jesús. Amar el nombre de Jesús. Amar el nombre de Jesús. Amar el nombre de Jesús, hermanos. No se ve esto en la iglesia hoy en día. Hablo de la iglesia global. Hablo de la iglesia universal. Los predicadores hoy en día, para traer a un predicador de afuera, ponen condiciones. No es una generalidad, evidentemente. Hay muchos que ponen condiciones. Hoteles finos, de 5 estrellas, de 4 estrellas, todas las comodidades. Tienen precio. Tienen precio para venir. Entonces, ¿de qué tipo de siervos estamos hablando? ¿Son realmente siervos que hacen la obra del Señor y apoyan la obra del Señor por amor al nombre, o lo hacen por sus propios intereses y beneficios? Porque de esos hay un montón, hermanos. Los verdaderos siervos de Dios en las Escrituras estaban dispuestos a trasladarse sin ningún costo. Y es más, miren lo que dice el verso 7. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los incrédulos, nada de los gentiles. Ningún apoyo económico, ningún dinero de gente incrédula, de gente gentil, para no dar lugar a que se aprovechen a hablar mal, a murmurar o a desacreditar a estos siervos y al nombre del Señor Jesús. Amén. Una vez me preguntaron, hermanos: pastor, ¿usted cuánto cobra por ir a predicar a tal lugar? Yo le dije: yo no cobro nada. Si el Señor me quiere llevar a predicar a tal lugar, yo voy a ir, con dinero o sin dinero, con ofrenda o sin ofrenda. Yo no cobro. Los siervos de Dios que aman el nombre no tienen ningún interés por el dinero. Estos hombres salieron por amor al nombre, confiando plenamente en que Dios sustentaría sus vidas, sustentaría sus familias, y que proveería a Dios para los pasajes, para sus viáticos, para dejar a sus familias. Y en silencio, sin que nadie conozca del asunto, llevaban esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa convicción en el secreto entre ellos y su Dios y su Señor Jesucristo, al cual aman y siguen. Amén. Hermanos, por amor al nombre. Por amor al nombre. ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Porque ellos están amando el nombre de Jesús. No es cualquier nombre. Miren lo que dice Lucas capítulo 1 verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel Gabriel se presenta ante María, la Virgen María, y le dice que va a concebir en su vientre un hijo, y que a ese hijo que va a concebir en su vientre le va a poner por nombre Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Significa: el Señor es el Salvador. Jehová es el Salvador. Dios es el que salva. Eso significa el nombre Jesús.
Y Dios estaba poniéndole nombre a su hijo para que a través de su nombre la gente supiera cuál era la misión por la cual él venía a este mundo. Amén. ¿Cuál era la visión por la cual él venía a este mundo? ¿Se entiende? Jesús es el Salvador, el Señor es el Salvador. Estos hermanos conocían el nombre de Jesús y tenían revelación del nombre de Jesús. Y esa revelación produjo en ellos amor por ese nombre. Ellos amaban a ese Salvador, amaban a ese Dios que había venido a salvarlos, a ese Dios que los había rescatado de las tinieblas, que los había rescatado de la condenación, que los había hecho libres del poder del pecado y de la esclavitud del pecado. Y eso era un entendimiento en ellos que producía, en sus corazones amor hacia su nombre. Amén. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los suyos. Le dio un nombre, sobre todo nombre, para que con el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Y en 3 versículos más llegaba este pasaje también. Pero gracias, hermano, por leerlo. Ellos habían entendido quién era Jesús. Y cuando uno entiende lo que es Jesús, cuando uno entiende lo que significa su nombre, cuando uno tiene esa revelación por el mismo Señor, por el mismo Espíritu, entonces lo que se va a despertar en el corazón va a ser amor por ese nombre. ¿Se entiende? Mateo 1, 21, 23 es un pasaje paralelo al que he leído de Lucas. Dice lo siguiente: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Tu nombre. ¿Qué significa el nombre Jesús? Significa que Jesús, Dios, se encarnó para salvar de los pecados a su pueblo. Amén. ¿Has entendido que Jesús, Dios, se encarnó para salvarte de tus pecados? Porque una cosa es leer el testimonio de lo que las Escrituras dicen de su nombre, y otra cosa es conocerlo a Él, de lo que su nombre dice. ¿Se entiende? Es que no hay otra forma, hermanos, que podamos amar su nombre a menos que Él se esté revelando a nosotros. ¿Se entiende? A menos que Él se esté revelando a nosotros. ¿Por qué escuchamos queja de mucha gente en la iglesia? Porque hay mucha gente inconforme. Porque hay mucha gente que no se siente satisfecha. Porque siempre encontramos gente murmurando, criticando, cuestionando. ¿Por qué encontramos mucha gente haciendo lo que no debe? Porque no está amando. No está amando. No está amando su nombre. Tal vez han perdido la perspectiva de lo que Jesús es en sus vidas. Porque estos hombres dicen que salieron a hacer la obra y dispuestos a hacerlo con sacrificio, dispuestos a dar su vida si era necesario por amor al nombre. Porque ellos tenían el entendimiento, tenían la revelación de quién era Jesús. Jesús era el Salvador, el Dios que se había encarnado, el Dios que
los había liberado de sus pecados, del poder, de la esclavitud, de la condenación, de las tinieblas, del entenebrecimiento, de la desobediencia y de todo lo que el Salvador vino a salvar a la humanidad. Entonces ellos estaban amando. Y todo lo que hacían, lo hacían por amor. Y cuando uno hace las cosas, todas las cosas por amor a su nombre, nunca las va a hacer con carga, a regañadientes, quejándose, de ninguna manera. ¿Se entiende? ¿Estamos amando su nombre? Es la pregunta. ¿Hacemos todo por amor a su nombre? La gente podría ver en nosotros que nos movemos y hacemos y actuamos por amor a su nombre. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él y para la gloria únicamente de Él. Amén. Esto es andar en la verdad. Y esta es una cualidad, hermanos, que tiene que desarrollarse y tiene que dar mucho fruto en nosotros. Todo lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de estos domingos sobre el tema de andar en la verdad es algo que tiene que estar siendo práctico en nuestra vida. Amén. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo por medio del cual el hombre pueda alcanzar la salvación. Únicamente su nombre, Jesús, es el nombre por medio del cual los hombres pueden ser salvos. Hermano, tú creíste, tú has creído y te mantienes creyendo en ese nombre por medio del cual tú alcanzaste la salvación, por la cual tú naciste de nuevo, por la cual te convertiste en un nuevo hombre, en una nueva criatura, en una nueva humanidad, en un hijo de Dios, en un discípulo verdadero de Jesús. Si has perdido ese entendimiento, tienes que buscar volver a Él para que el amor en tu corazón a su nombre empiece nuevamente a manifestarse. Amén. Para muchos hombres el trabajo es una carga. Y para muchos hombres cristianos el trabajo es una carga. Ay, tengo que trabajar, ay, tengo que irme a trabajar, ay, que tengo que hacer esto. Por amor, porque les está faltando amor por el nombre del Señor. Les está faltando amor por el nombre del Señor. Filipenses, el texto que nuestro hermano César leyó hace un momento. Filipenses 2, 9 al 10. Por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio, le asignó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es lo que está diciendo Filipenses, Pablo, en la revelación que él tenía del Espíritu y del Señor acerca del nombre de Jesús, que su nombre Jesús está sobre todo nombre que se nombra y que existe en esta tierra. ¿Se entiende? Ahora aquí tenemos que entender qué significa su nombre, qué describe su nombre. En la enseñanza bíblica y en la enseñanza del Antiguo Testamento, los nombres manifestaban o representaban el carácter y la personalidad de una persona. Amén. Y en el Antiguo Testamento Dios se reveló al pueblo de Israel a través de diferentes nombres, ¿no? Para dar a conocer su carácter, para dar a conocer sus funciones o lo que Él hace. Por ejemplo, Él en el Antiguo Testamento dice que Él es
Jehová Rafa, el sanador. Él está diciendo que Él sana. ¿Se entiende? Pero también Él se revela como santo para mostrar su carácter. Santo, santa, pura, perfecta. Entonces, el nombre de Jesús, o el nombre de Jesús, revela, manifiesta su identidad, su naturaleza o su carácter. Manifiesta o revela sus cualidades, sus perfecciones, las mismas que tiene Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, las tiene Jesús también. Y su nombre revela todo eso. ¿Se entiende? Revela todo eso. Pero también su nombre se describe mediante una variedad de títulos que designan su función, su posición y su autoridad como Dios. Y esto, hermanos, es lo que estos hermanos, de la cual Juan escribe y dice que salieron por amor al Señor, servían, viajaban, hacían el ministerio por amor al Señor, tenían esa revelación y ese entendimiento acerca del nombre de Jesús. Por eso lo amaban. Por eso amaban su nombre. Y por eso estaban dispuestos aún a dar su vida por ese nombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando les prohibieron a Juan, a Pedro y a Juan, Pedro y Juan creo que fue, que les prohibieron ahí en los evangelios que hablaran acerca del nombre? ¿Y qué dijeron ellos? Juzguen si es justo que obedezcamos a los hombres o obedezcamos a Dios. Pero no podemos hacer lo que ustedes dicen, porque no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos palpado y lo que hemos oído de Él. ¿Por qué? Porque amaban al nombre, amaban su nombre, amaban el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, podemos entender que cuando dice Filipenses que Dios le confirió su nombre a su Hijo, que es sobre todo nombre, es que su nombre estaba sobre todo nombre. ¿Pero qué significa eso? Que el carácter, la persona y el carácter de Jesús está por encima de cualquier otro carácter y personalidad humana. Amén. Jesús es superior en carácter y en persona. Y si tú entiendes eso, si tú entiendes que ese Jesús está en tu espíritu y que es superior en carácter y en persona a ti mismo y a cualquier ser humano, y que tú puedes llegar a ser y alcanzar la misma estatura que Él, lo vas a amar. Vas a amar su nombre. Amén. Y ante su nombre, dice, se doblará toda rodilla. O sea, se doblará toda rodilla en la tierra y todos los que están en esta vida y de los que están en los cielos, dice. Pero doblarán su rodilla porque reconocerán la superioridad de su carácter y de su persona. Porque todo eso está en su nombre. ¿Se entiende? Y debajo de la tierra. Hermanos, tenemos que buscar que Dios nos revele, que Jesús nos revele su nombre. Como también tenemos que buscar y orar que Jesús nos revele el poder de la cruz, el poder de su nombre, y nos revele también el poder de su sangre. Porque esto no se puede entender intelectualmente. Esto solamente se llega a entender en el espíritu, porque estamos hablando de un concepto no intelectual, sino de un conocimiento espiritual que solo se puede entender espiritualmente si tú y yo dejamos que esta carne muera.
tú y yo nos crucificamos siempre con Cristo. Ahí vamos a tener la revelación. Y cuando ese conocimiento de su nombre, de su sangre, de su cruz, sea revelado en nuestro espíritu y nuestro corazón, entonces nuestra alma no va a tener más que doblar su rodilla y rendirse ante Él. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Entonces, mis amados, conocer su nombre es conocerlo a Jesús. Pero no en el intelecto, sino en el espíritu. Amén. 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 Y Hebreos 1:4, miren lo que dice: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesús es superior tanto en su naturaleza como en su carácter que cualquier ser angelical creado por el Señor. Es superior. Su nombre es más excelente. Y esto también tiene que ser revelado en el Espíritu, la excelencia de su nombre, que tiene que ver con su naturaleza y su carácter. Todo esto, hermanos, el Espíritu Santo está dispuesto a revelarlo en nuestro espíritu, y Jesús mismo está dispuesto a manifestarse en nuestro espíritu para gobernar nuestra alma, si tan solo nosotros nos disponemos a estar crucificados todo el tiempo juntamente con Él en esa cruz. Si estamos dispuestos a morir y cruzar esa cruz todo el tiempo, entonces toda esta verdad va a ser revelada y manifestada en nuestro espíritu y en nuestra alma. ¿Se entiende? Amén. Entonces había dicho hace un momento que también mediante varios títulos que designan la función de Jesús, la posición de Jesús y la autoridad de Jesús como Dios, la podemos ver en diferentes partes de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuáles son los nombres divinos de Jesús? ¿Saben ustedes cuáles son los nombres divinos de Jesús? Emmanuel en el Antiguo Testamento, que significa Dios con nosotros. Pero también a Jesús se le nombra bajo el título de Dios en muchas partes en las Escrituras. Por ejemplo, Juan identifica a Jesús como el Verbo de Dios. En Juan capítulo 1, verso 1, Juan dice, Él es el Verbo de Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Magistralmente está diciendo que Jesús es Dios. Pero también Tomás lo declaró, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 20, Tomás también declaró que Jesús era su Dios. En Hechos, el apóstol Pablo dice que la iglesia es de Dios y que Dios la compró con su sangre. ¿Cómo que Dios la compró con su sangre? Entonces, ¿a quién está haciendo referencia Pablo? La iglesia es de Dios, dice, y Dios la compró con su sangre. ¿Quién murió en la cruz y derramó la sangre para comprar a la iglesia? Fue Jesús. Y Pablo está diciendo que Jesús era Dios. Amén. Jesús es Dios. Y si yo entiendo este título, mi amor por Él va a comenzar a crecer. Amén. Pero también Jesús tiene como nombre divino en las Escrituras, también se le nombra como el Señor. Y la palabra Señor es kurios en el griego y significa amo, dueño. Jesús es amo y es dueño. Jesús, su nombre, Jesús es amo y es dueño. Y para amar su nombre, no tenemos que negarnos y resistirnos a que Él sea el amo y el dueño de nuestra vida. ¿Es el amo y el dueño de toda tu vida? ¿Es el amo y el dueño de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu voluntad, de tu corazón, de tus actitudes? ¿Es el dueño de tus acciones, de tus decisiones? ¿Es el dueño de lo que miras, oyes y tocas? ¿Es el dueño? ¿Le consultas a Él todo antes de hacerlo?
Porque si Él no es el dueño, ¿cómo vas a amar su nombre? ¿Cómo podrás amar el nombre de Jesús si no lo dejas ser el Señor, si no lo dejas ser el amo y el dueño de tu vida? ¿Se entiende? Entonces, hermanos, estamos viendo que no solamente decir, Señor, amo tu nombre, es dejarlo a Él ser lo que Él quiere y desea ser siempre en nuestra vida. Amén. Pero también se le nombra como el Hijo unigénito. La palabra unigénito en el griego es monogene, que significa único de su género. Hijo único. Él es único. Es el Hijo de Dios. Su unigénito es el único Hijo en su género. No hay otro y no va a haber otro como Él. Amén. Y ese único en su género es el que estuvo dispuesto a venir, encarnarse, vivir como hombre, morir como hombre, para salvarnos y hacernos hijos de Dios. ¿Cómo no amar su nombre, hermanos? ¿Cómo no amar su nombre? ¿Saben qué? Estamos muy preocupados pasando el tiempo con lo temporal en lugar de pasar el tiempo con lo eterno. Cuando un cristiano está más enfocado en lo temporal, no va a amar su nombre. No va a amar su nombre. Va a venir a la iglesia hasta por obligación. Voy a ir para que no digan que no voy, ¿no? O voy a ir porque tengo que ir. Porque no tiene amor por Él. No tiene amor por el nombre. También se le llama el Hijo de Dios, que significa el Hijo eterno, del Padre eterno. Es la expresión, Jesús es, el Hijo de Dios es la expresión de la deidad de Dios, ¿no? Y el Hijo de Dios refiere también a la naturaleza divina de Jesús. Como también cuando se nombra como el Hijo del Hombre, refiere a su humanidad, a su naturaleza humana sin pecado. Y ahí podemos ver a través de estos dos títulos la unión hipostática de Jesús, las dos naturalezas juntas dentro de Él en su condición de hombre. Amén. Si esto lo entendemos en el Espíritu, vamos a desbordarnos de amor por Él. Amén. Hay un montón de títulos que están relacionados con su nombre. No tengo el tiempo. Es más, podremos predicar cada uno de ellos. Solamente estoy mencionándolos para que nuestro corazón y nuestro espíritu se dimensionen y se despierten en amor por su nombre. Amén. Pero también hay títulos de Jesús. Mire, Cristo significa el ungido, el escogido de Dios para una misión. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Y cuando se les ungía con aceite era para consagrarlos, era para separarlos, para que ellos sirvieran al Señor en esas funciones de rey, sacerdocio y profeta. Pero dice que Cristo es el ungido. Significa el ungido. Cristo es en griego y en hebreo es el Mesías, que tiene el mismo significado, el ungido. Entonces significa que Jesús es el ungido de Dios. El ungido de Dios. El que fue separado por Dios para que Él cumpla una misión, una función. Y la función y la misión de Jesús era venir en condición de hombre para rescatar, salvar lo que se había perdido. Amén. Para volver al hombre al diseño original de Dios. ¿Dónde está el diseño original de Dios? En el capítulo 1, en la primera página del libro de Génesis.
Ahí está el diseño original de Dios que Jesús vino a restaurar. Amén. También se le llama Jesucristo. Es una palabra compuesta. Jesús Cristo. Jesucristo significa el ungido de Dios para salvar a su pueblo. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que revele su nombre a la gente a la cual queremos que le conozcan. Señor, revélales tu nombre. Revélales tu nombre. Revélales tu nombre. Pero también Jesús en los evangelios recibe el título del pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la verdadera vid. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús también es el último Adán que trae vida de justicia y resurrección. Jesús también es el gran sumo sacerdote de los hijos de Dios. También es el abogado de los cristianos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesús, hombre. Amén. Todo esto, hermanos, está en su nombre. Entonces, cuando tú recuerdes su nombre, tienes que tener este entendimiento de todo lo que es Él en tu vida, todo lo que es Él en tu vida y todo lo que Él ha traído a tu vida desde el momento que vino a vivir en tu espíritu. Para volverte, para restaurarte al diseño original de Dios. Amén. También es Él la imagen de Dios. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el Salvador que rescata a su pueblo del pecado y la muerte. Él es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos. Él es el gobernante de los reyes en la tierra. Él es el primero y el último. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Él es el cordero inmolado. Él es el jinete en un caballo blanco, volviendo en su segunda venida para juzgar y salvar. Y Él, me quedo corto, hermano, porque hay mucho más de lo que la Escritura testifica de lo que es Jesús, de lo que es su nombre. Amén. Cuando ustedes escuchan mi nombre, yo digo Mario, todos me van a empezar a recordar. Y van a recordar lo que yo soy. Ah, Mario es mi pastor, me ama, ora por mí, me llama, me enseña, me predica, me corrige, me alienta, me exhorta, me abraza. Cuando tú recuerdas mi nombre. Cuando yo recuerdo tu nombre, recuerdo lo que tú eres. Amén. Si yo recuerdo todo lo que es Él, cuando escucho su nombre o pronuncio su nombre, voy a tener amor. Y todo lo que haga va a ser pensando en lo que Él es y lo que ha hecho por mí. Y eso se llama amor. Amén. Entonces, mis amados, los que andan en la verdad siempre tienen amor por el nombre de Jesús. Por amor al nombre, vamos a estar dispuestos a todos, dispuestos a priorizar en la voluntad de Dios, cual sea su voluntad. Aunque no me guste, voy a priorizar por amor a su nombre. Voy a estar dispuesto a servirle al Señor sin importar el lugar o las distancias donde Dios me coloque. No me va a importar. Hermanos, yo no sé si les he compartido, pero en un tiempo que mi padre estuvo muy mal en el hospital internado, recuerdo que en una de las tardes que lo fui a visitar, llegué justo en el momento en la cual estaba siendo atendido por un enfermero. Y yo lo vi al enfermero que lo trataba a mi padre con un cariño y un amor. Y dije, no, esto es algo que no se ve así nomás en el seguro, en un hospital del seguro. Y yo le pregunté, le dije, disculpa, ¿tú eres cristiano?, le dije. Y me dijo, sí, me dijo, yo soy cristiano. Y usted, sí, yo soy pastor, también soy cristiano. Ah, pastor, mucho gusto. Gracias, le dije, por tratar con amor y con cariño y cuidado a mi padre, que también está en Cristo. Y yo le pregunté, ¿dónde congregas, hermano? Y él me dijo, yo congrego en una iglesia de Ventanilla. Ah, qué bien, le digo. ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama tal.
Ay, seguramente vives en Ventanilla, Leo. No, mi hijo, yo no vivo en Ventanilla, yo vivo en Villa María del Triunfo, al otro extremo de la ciudad. Y le digo, ¿cuántos años tienes congregando ahí? Tengo 6 años, me dijo, congregando ahí. Y le sirvo al Señor. Y estudio la palabra con mi iglesia. Todas las reuniones de la iglesia, él se traslada desde Villa María del Triunfo hasta Ventanilla. ¿Quién hace eso, hermanos? El que ama su nombre. Cuando uno ama su nombre, no le va a importar las distancias, no le va a importar el tiempo, no le va a importar nada, porque todo lo va a hacer por amor a su nombre. Aleluya. Los que andan en la verdad hacen todas las cosas movidas por el amor que tienen por el nombre de Jesús. Amén. Termino. ¿Qué significa tener amor por el nombre de Jesús? Esto implica amarlo a Jesús mismo. Esto implica amarlo a Jesús mismo. Ahora, ¿cómo se construye el amor? ¿Cómo se construye el amor en una relación? Se construye justamente por el compartir tiempo, por comunicarnos, por interesarnos el uno por el otro, por tener paciencia, por saber escuchar, por saber hablar, ¿no? Por hacer las cosas juntos. En el matrimonio, el amor se construye de esa manera. Si tú quieres amar al nombre, si tú quieres amar su nombre, tú quieres amar a Jesús, quieres amar su nombre y todo lo que eso significa y es una realidad en tu vida, tienes que involucrarte en la comunión. En la comunión. Porque amar, o para tener amor a su nombre, tienes que amarlo a Él. Tienes que reconocer su divinidad, tienes que reconocer su autoridad. Pero también esto se traduce en tener comunión con Él, en tener reverencia, en respetarlo a Él, en adorarlo a Él, en obedecerle a Él, en ser sumiso a Él, sumiso a su voluntad, sumiso a sus enseñanzas, sumiso y obediente a sus mandamientos. Eso implica identificarte con Él, manifestando también su carácter. Para amarlo, hay que estar en esta realidad. ¿Se entiende? Y hermanos, todos los que están aquí en la Escritura no eran perfectos, pero amaban su nombre. Amaban su nombre. David amaba su nombre. Y no fue perfecto. Pero todos los que amaban su nombre estaban dispuestos a todo, al sacrificio, aún a dar su vida por Él. ¿Estamos dispuestos a dar su vida por Él? ¿Estamos dispuestos a todo por Él? Si no estamos, es porque nos está faltando amor por su nombre. Y termino. Para llegar a tener amor por su nombre, necesitamos comunión, necesitamos palabra de Dios, necesitamos orar y principalmente necesitamos entregarnos a la revelación de su Espíritu. Porque el mismo Señor Jesús dijo, y el Consolador vendrá a ustedes y les dirá todo lo que escuche de mí. Y les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he enseñado. ¿Por qué necesitamos entregarnos a la revelación del Espíritu? Porque el Espíritu siempre nos va a llevar a Cristo. Siempre nos va a llevar a Cristo. Y Él nos va a dar la iluminación y la revelación de lo que no vamos a poder descubrir y entender de su nombre, porque no se puede obtener por medios naturales.
solo por el Espíritu del Señor. Amén. Hermanos, el desafío de Dios para nosotros es que busquemos amar su nombre y que crezcamos en ese amor por su nombre. Si no tienes comunión con Él, empieza a buscar a tener comunión con Él. Estás escaso de alimentarte diariamente por medio de la palabra de Dios, que es la que testifica de su nombre. Entonces empieza a abrir tu Biblia. Y si tienes poca vida de oración, empieza a tener un poco más de vida de oración. El resto, hermanos, se va a encargar de hacerlo el Espíritu Santo. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para cenar con el Señor. Y mientras cada uno le está dando gracias a Él por su palabra, vaya preparando su corazón.